Segunda y última parte del arte románico. El papel de la imagen en el arte románico. En una sociedad en la que la palabra escrita solo está al alcance de unos pocos, sobre todo los conocedores de latín, el papel de la imagen es fundamental. Es el medio de transmitir conocimientos, historias y valores sagrados y profanos al conjunto de la población. Además, al constituir un repertorio cultural muy homogéneo, supera las barreras lingüísticas y hace inteligibles los mismos mensajes desde la península ibérica hasta Escandinavia. Acordaos, por ejemplo, de que durante la Edad Media son muy importantes los juglares, aquellas personas que llevaban un montón de dibujos en sus maletas y con esos dibujos trataban de explicar historias a los que los escuchaban. Por lo tanto, la cultura es fundamentalmente oral, se transmite oralmente y además iconográficamente, ya que la escritura solo está al alcance de una élite cultural, ¿vale?, que apenas alcanza a un 2% de la población. Las esculturas en portadas, ábsidas y capiteles, las tallas exentas, la pintura mural o sobre tabla, las miniaturas de los códices, la orfebrería y los tapices componen complejos programas iconográficos que obedecen básicamente a una función didáctica y narrativa. Prevalecen la capacidad expresiva y la claridad expositiva. En cambio, la imitación de la realidad, lo accesorio y anecdótico, es abandonado o solamente posee una importancia muy secundaria. Lo importante en esta época es transmitir el mensaje. Además, pensad que es una época que se trata de revivificar el mensaje cristiano, de hacerlo llegar a cada vez más gente. Se han pasado años y siglos de duros combates, de gran miseria, y lo importante ahora es transmitir un mensaje y transmitir una historia. Y eso será lo fundamental. Lo fundamental será lo narrativo, no será buscar lo estético. ¿Qué temas van a ser los principales en el arte románico? Pues en primer lugar, la Majestas Domini, Majestad del Señor, o llamado Pantocrátor, Señor de todo. Es la representación de Cristo más habitual. Cristo aparece como un juez escatológico de los hombres. Escatológico significa del final de los tiempos, del juicio final. Se le representa inscrito en una mandorla, aureola almendrada que representa el cielo, sentado en un trono con el mundo como escabel, es decir, como trono, como asiento, en actitud de bendecir con la mano derecha y sosteniendo frecuentemente con la izquierda un libro, con inscripciones como Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, Ego sum primus et novissimus, ¿vale? Alfa y Omega, Pax, etc. A su alrededor se encuentran los tetramorfos, que son los 4 evangelistas, el hombre Mateo, el león Marcos, el toro Lucas y el águila Juan, ángeles y en ocasiones los 24 ancianos, que representan a patriarcas y apóstoles. Y se inspira en el pasaje del Nuevo Testamento que veis aquí, porque no es necesario, evidentemente, conocer. Otras representaciones de lo divino, pensad que el Pantocrátor es predominante al máximo y que está presente en los ábsides, en los tímpanos de las catedrales, está por todas partes. Es la imagen fundamental que se pretende transmitir, la imagen de Cristo como Señor del mundo, como principio y fin, como donante de la paz, como Padre acogedor. Otras representaciones, pues aquí lo tenéis. Las trinitarias, la dextra domini, mano derecha de Padre bendiciendo, el Agnus Dei, el Cordero que representa a Cristo, o la paloma como representación del Espíritu Santo. El crismón, además, que ya hablamos de él, es el monograma de Cristo formado por las 2 primeras letras en griego, la X y la P, o como sea en griego, vosotros lo sabéis mejor que yo. En ocasiones se convierte en emblema de la Trinidad. Crucifijos, Cristo en la cruz, que en ocasiones aparece ricamente vestido y triunfante, en otras padeciendo suplicio o muerto. Habitualmente en el románico aparece triunfante, es un Cristo glorificado, no hay apenas sufrimiento, no hay sangre, no hay heridas, y si hay heridas son heridas que no duelen, ¿vale? Lo que se pretende transmitir sobre todo es la divinidad de Cristo, así como en el gótico se pretenderá transmitir la humanidad y el sufrimiento que salva. A través de Cristo se salva el sufrimiento de los hombres del pecado original. En el arte románico siempre o casi siempre es un Cristo triunfante sobre la muerte y sobre el suplicio. La vida de Cristo, con carácter más narrativo, se organiza en ciclos. Puede ser genealógico, el árbol de Jesé, la anunciación, el nacimiento, la epifanía, la infancia, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección, ascensión y Pentecostés. Digamos, son los ciclos fundamentales de la vida de Cristo. Y luego están los temas hagiográficos, que son los que tienen que ver fundamentalmente con los santos y con la Virgen María.
La Majestas Mariae, la Majestad de María, o Theotokos, Madre de Dios. Aparece sentada en un trono, rodeada por una mandorla y con el niño habitualmente sentada en el regazo. María aparece como el trono de Dios, la nueva era que repara con su maternidad, como pone aquí, el pecado original. Luego están las historias del Antiguo Testamento, como la creación del mundo, entre otras. Apóstoles, santos y mártires, que aparece cada uno con sus atributos. Pues San Pedro lleva las llaves, San Pablo la espada, etc. Además protagonizan escenas de su vida, especialmente la conversión de Pablo, por ejemplo, pruebas como las tentaciones, el martirio o la glorificación de esos santos. Otros temas, pues lo que veis aquí, psicomaquias, combates entre virtudes y vicios. Esto es muy habitual en la Edad Media y es una de las visiones que más se ha trasladado a la cultura popular de la Edad Media, que son los animales diabólicos, la representación del pecado original, aquel tímpano tan decorado que aparece en la película del Nombre de la Rosa y que da miedo incluso a Azzo, y de repente aparece Salvatore mostrando una cara muy parecida a la de esos demonios, ¿vale? Como pone aquí, son abundantes, son alegorías. Muchas veces simbolizan a través de los animales los distintos vicios, las pasiones que aprisionan el alma del hombre. Se muestran pequeñas fábulas, casi siempre de origen clásico, y con frecuencia se satirizan aspectos de la realidad. Luego están temas históricos, no son muy abundantes, pero aparecen de vez en cuando, pues batallas sobre todo. Escenas de género como representación de cacerías, batallas, personas diversas. Habitualmente aparecen los que han financiado la obra, ¿vale? Pues ya sea en sus habitaciones, con sus vestiduras, sus rostros, matrimonio, etc. Y además aparecen calendarios, como por aquí, zodíacos, representación de labores agrícolas. Simbolismo medieval, esto pues bueno, si os interesa lo podéis ver, pero yo me lo voy a saltar. Y vamos a ver el lugar de la escultura y pintura figurativa, es decir, teniendo en cuenta que la catedral es el centro del arte románico, ¿qué lugares de la catedral se van a reservar para la escultura y la pintura? Ambas se encuentran formando parte del conjunto arquitectónico y los espacios principales son fundamentalmente las portadas, la escultura monumental. Habitualmente aparece el Pantocrátor en el tímpano, ¿vale? La mandorla de Cristo con los 4 evangelistas, etc. En las naves casi siempre aparecen pinturas narrativas con los ciclos de la vida de Cristo. El ábside aparece escultura o pintura, dependiendo del grado de riqueza de la catedral o de la iglesia. El altar puede aparecer un baldaquino, frontales pintados sobre tablas, los claustros que aparecen capiteles esculpidos con narrativo, por ejemplo, el claustro de Santo Domingo de Silos con dos de las obras fundamentales como la prueba de Santo Tomás o la otra, que ahora no me acuerdo, el juicio final creo que es, o en los canecillos de los ábsides con pinturas, con figuras simbólicas, con animales reales o fantásticos, monstruos, y también las gárgolas, por ejemplo, que no lo pone aquí, pero que también es un elemento muy habitual y muy simbólico de lo que entendemos por el arte en la Edad Media y en el románico. Y por último, que luego veremos la pintura, la escultura, el número 6. Aspectos técnicos y materiales. En general utiliza la misma piedra del paramento mural. Los canteros utilizan las herramientas heredadas de la antigüedad y de Bizancio, el cincel, los taladros, los trépanos, bueno, no hace falta saberlo. Los tallistas realizan en madera crucifijos, vírgenes, calvarios y el mobiliario de la iglesia, y en ocasiones se dispone de medios para hacer láminas de metales nobles con gemas insertas, etc. Eso depende del grado de abundancia de metales y de riqueza que tengan las distintas iglesias. Características formales de la escultura. Pues aquí aparecen fundamentalmente 5. El linealismo. La escultura monumental románica nace de la pintura y la orfebrería, por lo que el modelado se logra poco a poco. La masa se organiza con ritmos lineales, subrayando coyunturas anatómicas y plegados del ropaje, aunque solo a finales del siglo XII se logra un modelado más natural, ¿vale? Es un linealismo en el sentido de que se trata de una obra cincelada poco a poco, de abajo arriba habitualmente, ¿vale? Y se va haciendo pues, a partir de esa escala de detalles. Luego hay un irrealismo simbólico más interesante, ¿vale? Que habla del esquematismo, es decir, de que lo que se trata de transmitir es un mensaje intelectual, si queréis, aunque la palabra seguramente es un poco excesiva, pero lo que se intenta transmitir es un mensaje claro, donde no importa tanto la realidad o la verosimilitud.
La realidad física no interesa en sí, como pone aquí, sino lo que transmite. Por ello se puede alterar en función de lo que se quiere significar. La influencia bizantina transmite el hieratismo, la inexpresividad y una expresividad de influencia prerrománica y mozárabe. La adaptación al marco arquitectónico, las figuras se adaptan al espacio con el que cuentan y al artista no le importa forzar esas figuras para que quepan en esos espacios, y así como en el gótico ya la figura sobresaldrá de ese marco, y un sentido plástico del ornamental en el sentido de que la belleza de la escultura no nace de la imitación de la naturaleza física, sino que se toman diferentes motivos, tanto reales como abstractos como geométricos, combinándose y transformándose. Obras significativas, pues las en España fundamentalmente, que son las que podemos ver más, son San Juan de la Peña, los relieves de Santo Domingo de Silos, que os he explicado antes, o el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, pues que sería muy interesante que vierais. Y ahora sí, por último, vemos la pintura. Aspectos técnicos. La pintura mural románica usa el fresco, aunque sería más exacto denominarla técnica mixta, ya que se combina con pintura al temple y usa pigmentos disueltos en medio graso, con aceite, cola, goma, clara de huevo, etc. El proceso era lento y no hace falta saberlo, ¿vale? Es pues eso, el enlucido de la pared y el tratamiento con las distintas colas y pigmentos. La pintura sobre tabla utiliza diversas formas de preparación que concluyen con una capa de yeso mezclado con cola. El dibujo se realiza con punzón o pincel y finalmente se aplica el color al temple. Solo tardíamente comienzan a utilizarse películas doradas para los fondos. Gran importancia tienen las miniaturas de los códices. Que contienen los textos preferentemente religiosos, es decir, las pinturas que se hacen en los libros, en los márgenes de los libros, en las portadas, en los títulos, las iniciales de cada una de las palabras de cada uno de los capítulos. Una obra fundamental de esta época es el llamado Beato de Liébana. Beatos son códices ilustrados, códices que han sido pintados y trabajados a menudo con una calidad de orfebre total, como el propio Beato de Liébana. Se utiliza principalmente la técnica de la aguada, que no sé lo que es, así que vosotros pues tampoco. Características de esta pintura: el linealismo, donde prima el dibujo, ¿vale? El contorno va a ser lo más importante y se definen claramente las distintas zonas de color. Es una pintura plana, las figuras no tienden, el artista no tiende a la tridimensionalidad en sus figuras, hay una ausencia de profundidad y de luz, hay una sumisión al marco, igual que en la escultura. Los detalles se economizan, ¿vale? Y se seleccionarán con esa finalidad didáctico-moral que aparece aquí. La importancia de lo convencional, que no impide la personalidad propia de cada pintor, aunque sí que es verdad que se tratará de imitar estilos y sobre todo estilos que tengan importancia en la época y que den prestigio. Y armonías cromáticas de colores puros, ¿vale? Fundamentalmente se trata de colores puntos, de grandes manchas de color donde no hay transiciones, donde no hay mezclas habitualmente. Se da especial relevancia al negro y al blanco. Bueno, algunas obras significativas, pues vamos a ver fundamentalmente las de España. En la Corona de Aragón destacan las iglesias de San Climent de Taúy y Santa María de Taúy, y de los santos Julián y Balisa en Bagüés, Huesca, que conserva su ciclo iconográfico bastante completo. Y luego también otros como la Veracruz de Madruelo o el Panteón Real de San Isidoro de León. Y ya está, y esto es lo esencial, ¿vale?, a saber de la arquitectura románica. Y bueno, sería bueno que vierais las obras, que las repasarais y que al final llegarais a la conclusión, que es la que quiero que lleguéis, que todas estas características que vemos se pueden aplicar a esas obras y que cuando nosotros tengamos delante de nosotros las imágenes con las obras que nos piden analizar, pues ya sabremos que las características que van a tener son estas que decimos. Así que nada, el próximo tema veremos el arte gótico y veremos pues eso, la oposición casi radical con el arte románico, aunque bueno, muchos especialistas dirían que esto no es así, que no es tanto el día y la noche como que son dos cosas interrelacionadas más de lo que pensamos. Bueno, hasta el próximo vídeo.